Nadie elige el día en que Dios le muestra lo que realmente importa. A veces, basta una tormenta, un regreso inesperado, una puerta que no se abre, para que la verdad salga a la luz. Aquella noche, el cielo parecía llorar. Las gotas caían con una insistencia que no daba tregua, como si el propio cielo quisiera limpiar la tierra de tantas mentiras acumuladas. Un coche oscuro avanzaba despacio por la carretera desierta, abriéndose paso entre la neblina. Al volante, Gabriel Mendoza, un hombre de éxito, rostro sereno, pero ojos cansados, regresaba al lugar que había jurado no volver a pisar jamás. Durante años, su vida había sido una carrera sin pausas. Había levantado una empresa desde cero, dormido poco, amado menos y soñado lo justo. Tenía dinero, poder y prestigio, pero no tenía paz. Y cuando el alma no tiene paz, el lujo se vuelve ruido. Aquella madrugada, sin avisar a nadie, decidió conducir hasta su ciudad natal. Quería sorprender a sus padres. Les había prometido una visita, pero como siempre, el trabajo se interpuso entre las promesas y los afectos. Sin embargo, algo dentro de él, una voz que ya no podía silenciar, le decía que tenía que volver, que esta vez no podía postergarlo más. En el asiento trasero llevaba bolsas con regalos, un perfume francés para su madre, un reloj de oro para su padre, ropa nueva y 2 boletos de avión hacia Cancún. Había planeado regalarles el viaje que siempre soñaron, un descanso merecido después de tantos años de sacrificio. Soñaba con abrazarlos, sentarse de nuevo en aquella cocina donde el café olía a hogar y las paredes parecían hablar. Pero lo que encontró no estaba en ninguno de sus planes. Mientras el auto avanzaba por las calles silenciosas del barrio, la nostalgia lo envolvía como una manta vieja. Cada esquina le recordaba algo. Las risas con su hermano Marcos, los regaños de doña Clara, el olor del pan recién hecho. Todo parecía igual. Y sin embargo, algo se sentía diferente. Había una frialdad en el aire que no provenía del clima, una ausencia que se podía tocar. Cuando por fin dobló la última esquina y vio la casa de sus padres, sintió una punzada en el pecho. Las luces estaban encendidas, todas, como si alguien estuviera despierto. Y en la entrada, un auto nuevo, brillante, que nunca había visto antes. Frunció el ceño. Su hermano Marcos debía haber comprado coche. Quizá estaba de visita, quizá la sorpresa sería doble. Pero en el portón, bajo la lluvia, había 2 siluetas encogidas, cubiertas con un plástico sucio, 2 cuerpos que temblaban, abrazados uno al otro, intentando resistir al frío. Gabriel frenó bruscamente. Por un instante pensó que eran indigentes buscando refugio, hasta que escuchó aquella tos conocida. Y el mundo se le vino abajo. Eran sus padres, don Antonio y doña Clara, empapados, con el rostro pálido y las manos entumecidas, sentados frente a su propia casa. Gabriel bajó del auto sin pensar. El viento helado lo golpeó en el rostro, pero apenas lo sintió. Caminó hacia ellos con pasos torpes, incrédulo, mientras el agua le corría por el cuello. Cuando su padre levantó la cabeza, la mirada de aquel hombre lo atravesó como un cuchillo. No había reproche, solo vergüenza. Y eso dolía más que cualquier palabra. «Papá», murmuró Gabriel, la voz temblando. El anciano lo miró, confundido, tratando de reconocer en ese rostro de barba cuidada al muchacho que un día se marchó buscando futuro. «Gabriel», susurró con un hilo de voz. Doña Clara se llevó las manos al rostro, rompiendo en llanto. «Hijo, eres tú. Tú volviste». Gabriel los abrazó con fuerza, sin entender nada. El cuerpo de su madre estaba helado, su padre tiritaba, y detrás de ellos, la casa seguía iluminada, como si dentro hubiese vida, calor y bienestar, pero no para ellos. «¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están en la calle?», preguntó, desesperado. Ninguno respondió. Solo se miraron con esa mirada de quien lleva una herida demasiado grande para explicarla. Y fue entonces cuando, al girar hacia la ventana, Gabriel vio una sombra moverse detrás de la cortina. Una silueta femenina. Fernanda, su cuñada, la esposa de Marcos. Ella lo observó durante un segundo, sorprendida, y enseguida cerró la cortina de golpe. El corazón de Gabriel se endureció. Lo entendió todo, o al menos lo suficiente. «¿Ellos están ahí dentro?», preguntó con la voz contenida, casi temblando. Don Antonio bajó la cabeza. Doña Clara rompió a llorar, y el silencio lo confirmó todo. El hijo que se quedó se había convertido en el hijo que los expulsó.
Gabriel respiró hondo, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza, como fuego y agua en su pecho. Sacó el teléfono, marcó el número de Marcos y esperó. 1, 2, 3 tonos. Nada. Volvió a llamar, y otra vez. A la quinta llamada, por fin, una voz somnolienta contestó. «¿Gabriel? ¿Qué pasa?», dijo Marcos con desdén. «Abre la puerta». «¿Qué? Te dije que abras la puerta ahora mismo». Y colgó. Subió los escalones con paso firme. Cuando la puerta se abrió, su hermano estaba allí, despeinado, con expresión de sorpresa fingida. «¿Qué sorpresa, hermano? ¿No dijiste que vendrías?». Gabriel lo miró sin moverse, los ojos duros como piedra. «La sorpresa me la acabo de llevar yo». «¿De qué hablas?». «De nuestros padres, sentados en la calle, bajo la lluvia, frente a su propia casa». El color se le fue del rostro a Marcos. Intentó mantener la compostura. Ellos quisieron salir, Gabriel. No quisieron seguir las reglas. ¿Reglas?», repitió con voz baja, peligrosa. «¿Qué clase de hijo pone reglas a sus padres?». Marcos no respondió. Fernanda apareció detrás de él, envuelta en un batín caro, con una sonrisa tensa. «Gabriel, no exageres. Tus padres están bien. Solo se molestaron por tonterías». «¿Tonterías?». Gabriel dio un paso hacia ella. «¿Llamas tontería a dormir en la calle?». Fernanda desvió la mirada. Marcos intentó sostener el control, pero su voz tembló. «No empieces un drama, hermano. Ellos no se adaptaban. Nosotros tenemos niños, rutinas. No podíamos vivir así. Así como, con los dos que te dieron la vida». El silencio fue cortante. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra el techo y el murmullo lejano del trueno. Gabriel miró alrededor. La casa estaba irreconocible. Donde antes había paredes viejas, ahora brillaba el mármol. Los muebles eran nuevos, el televisor enorme, las cortinas costosas, y todo eso pagado con su dinero. Porque cada mes, religiosamente, Gabriel había enviado fondos a Marcos para que cuidara de sus padres. Era evidente ahora en qué se había gastado todo. «¿Cuánto costó esta reforma?», preguntó sin apartar la mirada. Marcos cruzó los brazos. «No es asunto tuyo». «Claro que lo es». Fernanda intervino con voz seca. «Fue un arreglo necesario. La casa se caía a pedazos. Lo hicimos por ellos». Gabriel sonrió sin alegría. «Sí, por ellos. Tanto que los dejaste bajo la lluvia». El rostro de Marcos se endureció. «No te atrevas a juzgarme. Tú te fuiste. Tú los abandonaste. Yo fui el que se quedó». «No». Gabriel se acercó tanto que casi se rozaron las frentes. «Tú te quedaste con la casa. Yo me quedé con la conciencia». La tensión podía cortarse con un suspiro. Fernanda apretó el brazo de su marido. «Ya basta, Gabriel. Si vas a empezar a amenazarnos, vete». Él respiró hondo, y su voz bajó hasta volverse un susurro. «No los voy a amenazar. Voy a salvar lo que queda de esta familia, aunque tenga que empezar desde las ruinas». Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco, y la lluvia lo recibió como si el cielo también lo acompañara en su furia. Subió a sus padres al coche, los cubrió con su chaqueta y condujo hasta el primer hotel que encontró abierto. Pidió una suite, ropa limpia, comida caliente. Mientras los veía comer en silencio, algo en él se quebraba. Esa noche comprendió que todo su dinero no valía nada comparado con un abrazo perdido. Cuando doña Clara abrió su mochila para buscar un pañuelo, un sobreviejo cayó al suelo. Lo tomó con las manos temblorosas. «Hijo, hay algo que nunca te contamos». Gabriel la miró sin entender. Ella le entregó el sobre como quien entrega un secreto que pesa demasiado. «Esto era de tu abuelo. Nunca lo registramos». Dentro había papeles amarillentos, un mapa antiguo y una escritura incompleta. Un terreno olvidado. Un terreno que, sin que ellos lo supieran, hoy valía una fortuna. Gabriel levantó la vista, y por primera vez en años, sintió que Dios le estaba mostrando un propósito que iba mucho más allá del dinero. Porque a veces, la verdadera riqueza se esconde bajo el barro de la humildad, y solo la tormenta puede revelarla. El amanecer llegó sin color, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, como si aún dudara de perdonar lo que la noche había mostrado. Gabriel no había dormido. Desde la butaca del hotel observaba cómo sus padres dormían profundamente por primera vez en mucho tiempo. Los cuerpos de ambos se veían pequeños, frágiles, casi niños bajo las mantas tibias. La imagen le revolvía el alma. Había dedicado media vida a construir una empresa para darles todo lo que merecían,
sin darse cuenta de que lo que ellos merecían era justamente lo que el dinero no podía comprar: su presencia. Durante años, se había convencido de que enviar dinero equivalía a amar, que pagar cuentas era cuidar, que cumplir obligaciones era suficiente. Pero ahora, al ver a su madre temblar incluso en sueños, comprendió que el amor no se mide en transferencias ni regalos. El amor verdadero exige tiempo, y él lo había gastado en otras cosas. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. El reflejo del vidrio le devolvió un rostro que no reconocía del todo. Había líneas nuevas en su frente, cicatrices del cansancio, sombras bajo los ojos. El éxito lo había envejecido más que la pobreza a sus padres. Sonrió con amargura. Era irónico. Él, el hijo triunfador, era el más vacío de todos. «Hijo». Una voz suave rompió el silencio. Doña Clara se había despertado. Lo miraba con ternura. «No dormiste nada, ¿verdad?». Gabriel negó con la cabeza. No podía. «Cada vez que cierro los ojos, veo a ustedes dos bajo la lluvia». La mujer suspiró, sentándose en el borde de la cama. «No te culpes, mi amor. No sabías lo que pasaba». «Pero debía haberlo sabido, mamá». Él se arrodilló frente a ella. «Yo confié en Marcos, y fallé en confiar en mi propio corazón». Doña Clara acarició su rostro con las manos arrugadas. «A veces, Dios nos deja ver el dolor solo cuando ya no hay máscaras». Gabriel bajó la cabeza. Aquella frase se le quedó grabada como un eco de eternidad. A media mañana, pidió desayuno para 3 y esperó a que don Antonio despertara. El viejo tardó en incorporarse. Los años y la tristeza le habían quitado fuerza, pero sus ojos, al ver a su hijo, brillaron con algo que ni la tormenta ni la traición habían podido apagar. «Orgullo. Pensé que ya no te volvería a ver, hijo». «Nunca más volveré a alejarme, papá». Gabriel le sirvió café caliente. «Prometo que todo va a cambiar». Don Antonio asintió en silencio, sosteniendo la taza con manos temblorosas. Después de unos minutos de calma, Gabriel miró el sobre amarillento sobre la mesa. Lo había abierto la noche anterior, pero apenas había tenido fuerzas para leer su contenido. Ahora, con la mente más clara, lo examinó con atención. Dentro había documentos antiguos, una escritura sin registro, un mapa dibujado a mano y una carta de su abuelo, fechada en 1968. La letra era firme, de hombre de campo. Decía: «Este terreno no vale mucho hoy, pero algún día la tierra valdrá más que el oro. Guárdalo, Antonio, y no lo vendas aunque te lo pidan 1000 veces. Dios siempre cumple sus promesas, aunque tarde». «Está destacún». 3. Gabriel tragó saliva. Abrió su teléfono y buscó las coordenadas del mapa. Cuando el satélite cargó la imagen, se quedó sin aliento. La zona, antes rural, ahora era un distrito moderno, lleno de edificios, bancos y avenidas amplias. Aquel pedazo de tierra perdido valía una fortuna. «Mamá, papá», dijo, mostrando la pantalla. «Esto está aquí, justo en la zona empresarial de la ciudad. ¿Saben cuánto vale hoy?». Los dos se miraron, confundidos. «No lo sabemos, hijo. Tu abuelo recibió eso como pago de un juicio laboral. Nunca pensamos que tuviera valor». Gabriel se recostó en la silla. Su mente trabajaba a toda velocidad. Era como si Dios le estuviera abriendo una puerta nueva justo cuando todo parecía perdido. Pero no era solo cuestión de dinero. No ahora. Aquel terreno era más que un patrimonio. Era una oportunidad de redención. Una prueba de que incluso la historia más rota puede volver a empezar. Decidió actuar de inmediato. Guardó los documentos originales en el cofre de seguridad del hotel y llamó a su abogado, el doctor Enrique Salvatierra, un hombre de confianza que lo había asesorado en negocios importantes. La llamada fue breve, pero suficiente. «Enrique, necesito verte hoy mismo». «¿Es grave?». «Gravísimo. Y justo por eso, creo que es una señal». 1 hora después, Enrique llegó al hotel. Era un hombre sereno, de traje oscuro, con el tipo de mirada que no se impresiona fácilmente. Gabriel le contó todo, desde la traición de Marcos hasta el sobreviejo. El abogado escuchó en silencio, hojeando los documentos. Cuando terminó, levantó la vista. «¿Sabe usted lo que tiene aquí?», preguntó. «Creo que sí». «No, Gabriel. No lo sabe. Este terreno puede valer millones. Pero hay un problema. Nunca se registró formalmente». «¿Eso significa que no existe?». «Existe, pero es como una promesa sin cumplir. Si alguien se adelanta y lo registra, legalmente será suyo». Gabriel frunció el ceño.
¿Y si Marcos se entera? Exacto. Por eso, lo primero que debemos hacer es mantener esto en absoluto silencio. Déjeme a mí los trámites. Empezaré hoy mismo el proceso de legalización. Gabriel asintió, por primera vez en mucho tiempo. Sintió que estaba haciendo lo correcto. El abogado se levantó, guardó los papeles en una carpeta y antes de irse dijo: Dios pone los tesoros donde menos esperamos, pero solo los encuentran los que no buscan oro, sino justicia. Gabriel sonrió con gratitud. Gracias, Enrique. Agradezca a la providencia. Yo solo leo sus señales. Esa tarde, Gabriel salió a comprar ropa nueva para sus padres. Les compró abrigos, zapatos cómodos, medicinas, un bastón nuevo para su padre y una bufanda de lana para su madre. Mientras elegía cada prenda, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado su vida en 24 horas, de empresario invencible a hijo arrepentido. Y sin embargo, se sentía más vivo que nunca. De regreso al hotel, los encontró sonriendo por primera vez. Doña Clara probaba un vestido nuevo frente al espejo. Don Antonio lo observaba con ternura, con ese orgullo silencioso de los hombres que han trabajado toda la vida sin pedir nada. ¿Qué les parece?, preguntó Gabriel. Nos sentimos otra vez personas, respondió su madre. Gracias, hijo. Gabriel los abrazó. No me agradezcan. Solo estoy devolviendo un poco de lo que ustedes me dieron. Cenaron juntos esa noche, riendo, recordando viejas anécdotas, y aunque las heridas seguían abiertas, el amor empezaba a cubrirlas poco a poco. Sin embargo, mientras se despedían para ir a dormir, un pensamiento le atravesó la mente como un relámpago. Marcos, si su hermano era capaz de expulsar a sus padres de casa, también sería capaz de cualquier otra cosa, y su intuición no tardó en confirmarse. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, el teléfono de Gabriel sonó. Número desconocido, respondió con cautela. ¿Gabriel Mendoza?, dijo una voz grave. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Tavares. Soy investigador privado. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué desea? Mi cliente me pidió hacerle algunas preguntas. ¿Y quién es su cliente? El hombre rió suavemente. Digamos que es alguien de su familia, preocupado por sus recientes movimientos. El silencio fue su respuesta. Ya no había duda. Marcos había empezado su juego. Gabriel respiró hondo. No tengo nada que decirle. Usted no necesita decirme nada. Yo descubriré lo que busco. Y colgó. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió miedo. Pero no por él, sino por sus padres. Sabía que Marcos no se detendría fácilmente. Tenía la ambición herida, y un hombre con el ego herido puede ser más peligroso que un enemigo declarado. Subió de nuevo al cuarto. Revisó el cofre de seguridad. Los documentos estaban intactos. Sus padres no entendían bien qué pasaba, pero notaban la tensión. ¿Pasó algo, hijo?, preguntó doña Clara. Nada que no pueda resolver, respondió Gabriel, tratando de sonreír. Sin embargo, esa noche, cuando todos dormían, su madre volvió a tocar su puerta. Entró despacio, con el rostro pálido. Hijo, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué pasa, mamá? Cuando aún vivíamos con Marcos, un día lo vi entrar a nuestra habitación. Creyó que yo estaba en el patio, pero lo observé desde la puerta. Gabriel la miró fijamente. ¿Qué hacía? Abrió la mochila donde guardábamos los papeles viejos. Sacó algunos documentos, los miró largo rato, y les tomó fotos con su teléfono. Después los devolvió. ¿El sobre estaba ahí? Sí. Gabriel se quedó helado. Su madre asintió con culpa. No dije nada porque tuve miedo de que se enojara. Pero ahora entiendo que debí hablar. Gabriel se levantó con el corazón acelerado. Si Marcos había fotografiado los documentos, ya sabía del terreno. Y si sabía, ya estaría actuando. Tomó el teléfono y llamó de inmediato al abogado. Eran casi las 11 de la noche. Doctor, disculpe la hora, pero hay un problema grave. Mi hermano descubrió el terreno. Hubo un silencio al otro lado. Temía que algo así ocurriera. Mañana mismo iré al registro. No se preocupe, Gabriel. No dejaré que lo arrebate. Gabriel cerró los ojos. Gracias, Enrique. Que Dios lo acompañe en eso. A nosotros, hijo. Porque este caso, más que legal, es espiritual. Estamos peleando contra la codicia, y solo la verdad puede vencerla. Colgó. Se quedó un rato mirando a su madre, que aún estaba junto a la puerta. No se preocupe, mamá. Ya no voy a permitir que nos roben nada más. Ella lo abrazó y susurró. Que Dios te dé sabiduría, hijo. No queremos venganza, solo justicia. Lo sé, respondió él, pero a veces, para que haya justicia,
Alguien tiene que atreverse a enfrentar la tormenta. Esa noche, cuando la lluvia volvió a golpear suavemente los cristales, Gabriel entendió que el verdadero combate no era por un terreno, ni siquiera por una casa. Era por la dignidad de quienes le habían enseñado a amar sin condiciones. Y así, sin saberlo, la historia que había comenzado con una tormenta estaba a punto de volverse un huracán. La mañana siguiente amaneció con un sol falso, de esos que solo parecen calentar. Gabriel bajó al vestíbulo del hotel con el alma encogida. Había pasado la noche pensando en la confesión de su madre. Sabía que Marcos no se quedaría quieto. El dinero tenía un poder ciego. Convertía al hermano en enemigo y al amor en moneda. Mientras tomaba café, su teléfono vibró. Era el doctor Salvatierra. «Gabriel, estuve en el registro desde las 7. Su voz sonaba tensa. Tu hermano ya estuvo aquí. Llegó con un abogado y presentó copias de los documentos». El corazón de Gabriel dio un salto. ¿Copias? Exacto. Fotos impresas. Dijo que tu padre le había otorgado poder verbal para gestionar los bienes familiares. El juez de turno aceptó una medida provisional. Bloqueó el registro hasta que se decida quién tiene derecho. Gabriel cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Semanas, quizá meses. Pero no todo está perdido. El juez pidió pruebas de buena fe. Y en eso, tu hermano está desnudo. Colgó sin decir más. Aquel día comprendió que la batalla que se avecinaba no se libraría solo en tribunales, sino también en el alma. Porque la codicia no se vence con argumentos, sino con verdad. A media tarde regresó al hotel con el rostro endurecido. Doña Clara lo esperaba con una bandeja de sopa tibia. «Come algo, hijo. No puedes pelear con el estómago vacío». Él sonrió apenas. «La guerra recién empieza, mamá». «Entonces empieza fortalecido», respondió ella, y le sirvió una cucharada. «Las batallas justas se ganan primero en el corazón». Gabriel asintió. Cada palabra de su madre era un ancla. Mientras comía, el televisor del lobby mostraba noticieros locales. De pronto, escuchó un nombre familiar. La disputa entre los hermanos Mendoza ha causado conmoción. Según versiones, el empresario Gabriel Mendoza habría separado por la fuerza a sus ancianos padres de su otro hijo, Marcos Mendoza, quien los cuidaba. La sangre se le heló. En la pantalla aparecía una foto suya sacada de redes, junto a titulares que hablaban de manipulación, codicia y herencias. «¿Qué es esto?», susurró. Un periodista relataba el drama familiar del año, citando fuentes cercanas que Gabriel reconoció enseguida. Fernanda subió corriendo a la habitación, buscó el teléfono, abrió redes sociales, y allí estaba todo. Un texto largo, supuestamente escrito por su cuñada, donde lo pintaban como un hijo egoísta que había regresado solo para quedarse con la herencia. Miles de comentarios, insultos, acusaciones. Había perdido el juicio de la opinión pública antes incluso de entrar al tribunal. Don Antonio, al enterarse, apretó los puños. «No creí que Marcos pudiera llegar tan lejos». Doña Clara lloraba en silencio. «La gente no sabe la verdad, hijo». Gabriel respiró hondo. «La sabrán. Pero no responderemos con la misma moneda. No puedo ensuciarme con su barro». Esa misma noche, mientras el escándalo se propagaba, el teléfono del hotel sonó otra vez. El gerente pedía hablar con él. En el vestíbulo, lo esperaban 3 hombres de traje, 2 policías y un asistente social. «¿Señor Gabriel Mendoza?», preguntó uno. «Sí. Venimos a verificar una denuncia de retención ilegal de personas mayores». Gabriel se quedó mudo. «¿Qué?». «Su hermano Marcos Mendoza afirma que usted mantiene a sus padres contra su voluntad en este hotel». Doña Clara salió al pasillo con paso firme. «Eso es mentira. Nadie nos retiene. Estamos aquí porque él nos echó de casa». El asistente social la miró con respeto. «Necesito constatarlo por escrito». «Lo que necesite, hijo», dijo la anciana, y firmó una declaración improvisada en una servilleta. «Es hora de que la verdad tenga voz». Los agentes se retiraron avergonzados. Gabriel cerró la puerta con cuidado. Por dentro, sin embargo, temblaba. No solo por la injusticia, sino porque comprendía que Marcos había cruzado una línea. Ya no era un conflicto familiar. Era una guerra. Días después, el doctor Salvatierra llegó con malas noticias. «Tu hermano presentó también una solicitud de interdicción». «¿Interdicción?». «Sí. Está pidiendo que tus padres sean declarados incapaces de manejar sus bienes y que él sea nombrado tutor». Doña Clara palideció. Don Antonio se levantó con dificultad. «Ese muchacho ha perdido el juicio».
El abogado asintió. La audiencia será en 3 días. Debemos preparar pruebas de su lucidez. Gabriel lo miró con una mezcla de dolor y determinación. Si la justicia humana no ve, que vea la divina. Pero no nos rendiremos. Esa noche, el pasillo del hospital olía a desinfectante y a angustia. Horas antes, al leer los comentarios crueles en Internet, don Antonio había sufrido una crisis de presión. Ahora dormía bajo observación. Doña Clara, con los ojos rojos, rezaba un rosario en silencio. Gabriel permanecía sentado frente a la ventana. No lloraba, pero el peso del cansancio era visible en sus hombros. A medianoche, el doctor Salvatierra apareció con una carpeta bajo el brazo. No quería molestarte, pero encontré algo, dijo. Abrió la carpeta. Eran copias de correos, conversaciones de WhatsApp, extractos bancarios. Un investigador privado localizó los movimientos financieros de Marcos. Está arruinado. Tiene deudas por más de $200,000. Gabriel lo miró incrédulo. ¿Y el dinero que le envié? Usado para pagar préstamos y tarjetas. Ni un centavo llegó a tus padres. El abogado extendió otra hoja. Además, hay registros de que intentó falsificar la firma de tu padre. Contrató a un técnico para editar documentos. Gabriel cerró los ojos. Entonces todo encaja. Usó la casa, mi dinero, y ahora quiere el terreno. Exactamente. Mañana llevaremos esto al juez. Por primera vez en semanas, Gabriel sintió que la verdad comenzaba a tener voz. El día de la audiencia, el aire del tribunal pesaba como piedra. Los medios esperaban fuera, sedientos de titulares. Dentro, solo silencio y el tic-tac del reloj. El juez, un hombre de rostro severo, abrió el expediente. A un lado se sentaban Marcos y Fernanda, impecables, fingiendo serenidad. Del otro, Gabriel con sus padres y el doctor Salvatierra. La asistente social hizo preguntas simples. ¿Saben dónde están hoy? ¿En el juzgado? Señorita, respondió doña Clara con voz firme. ¿Quién es él? Señaló al juez. El hombre que decidirá si la justicia aún existe, dijo don Antonio. El murmullo recorrió la sala. La funcionaria sonrió levemente. No había duda de su lucidez, pero el abogado de Marcos se levantó enseguida. Meritísimo. Mis clientes solo buscan proteger a estos ancianos de un hijo ambicioso. El juez lo miró sin expresión. Continúe. El señor Gabriel Mendoza, tras años de abandono, reapareció para manipularlos. Ellos no comprenden lo que firman. Fue entonces cuando el doctor Salvatierra pidió la palabra. Meritísimo. Con su permiso. Se levantó despacio. Desplegó los papeles sobre la mesa. Lo que mi colega llama abandono es precisamente lo que financió la vida de estos ancianos durante 2 años. Aquí están las transferencias mensuales. Y aquí, los movimientos del señor Marcos Mendoza gastando ese dinero en lujos y préstamos personales. El juez frunció el ceño. El abogado contrario intentó interrumpir, pero Salvatierra continuó. Además, hay mensajes recuperados donde Marcos y su esposa planifican sacar a los viejos de encima. Mostró impresiones de chat. Y aquí, una conversación con un técnico informático donde solicita falsificar la firma de su padre. El murmullo se transformó en asombro. Marcos se puso de pie. Eso es mentira. Todo fabricado. ¿Fabricado? Preguntó el juez. ¿Quiere que peritemos su teléfono? Fernanda tiró de su brazo. Siéntate, susurró, pálida. El juez respiró hondo. He visto muchas disputas familiares, pero pocas tan vergonzosas. La interdicción se rechaza. Los señores Antonio y Clara Mendoza son plenamente capaces. Golpeó el mazo. Y ordeno abrir una investigación por apropiación indebida y falsificación de documentos. El silencio fue total. Doña Clara llevó las manos al rostro y lloró. Gabriel le sostuvo los hombros. Por primera vez, el peso comenzó a aflojar. A la salida, los periodistas rodearon a todos. Gabriel habló con voz calma. No hay herencias en juego. Solo padres que merecen respeto. Que cada quien saque sus conclusiones. Los titulares del día siguiente fueron diferentes. El hijo que defendió a sus padres de la codicia. La verdad, al fin, había encontrado espacio para respirar. Esa noche, en el hotel, la atmósfera era distinta. Don Antonio descansaba. Doña Clara rezaba en voz baja. Gabriel salió al balcón. La ciudad parecía otra. El aire olía a tierra limpia, a promesa cumplida. El doctor Salvatierra lo llamó. Buenas noticias. El juez autorizó reactivar el registro del terreno. Podemos hacerlo a nombre de tus padres esta misma semana. Gabriel sonrió, con lágrimas contenidas.
Gracias, doctor. No me lo agradezcas. Agradece que la verdad, cuando se la cuida, siempre encuentra su camino. Colgó y miró al cielo. Las nubes se abrían lentamente, dejando asomar las primeras estrellas. Gracias, Señor, susurró. No por haber ganado, sino por no haber perdido el corazón en la batalla. Dentro, su madre lo esperaba con una taza de té. ¿Todo está bien, hijo? Sí, mamá. Por fin la verdad empezó a sanar. Doña Clara sonrió. Entonces, haz algo con esa verdad. No dejes que se quede solo en justicia. ¿Qué quieres decir? Que cuando Dios te devuelve algo, es para que lo uses en bien de otros. Gabriel entendió el mensaje, aunque aún no sabía cómo. Esa semilla quedaría sembrada hasta florecer más adelante. Aquella noche durmió profundamente. Soñó con lluvia cayendo sobre una casa vieja, lavando las paredes, haciendo brotar flores donde antes había barro. Al despertar, comprendió que ese sueño no era solo una imagen, era una promesa, porque cuando la codicia intenta borrar el amor, Dios escribe la verdad con letras de fuego que ni la mentira puede apagar. La justicia puede cerrar un caso, pero solo el perdón cierra una herida. Los días siguientes a la audiencia fueron de calma y cansancio. Después de tanto ruido, el silencio parecía un lujo. En el hotel, Gabriel se permitió respirar. Por primera vez en meses, sus padres dormían sin miedo a golpes en la puerta, ni a la vergüenza de sentirse desechados. A veces, doña Clara despertaba en medio de la noche y caminaba por el pasillo, mirando a través de las ventanas. No me acostumbro a estar bajo techo otra vez, decía entre lágrimas. Gabriel la abrazaba en silencio. No sabía cómo devolverle los años perdidos, pero sabía que el amor puede curar lo que el tiempo no pudo. Una mañana, mientras desayunaban, el doctor Salvatierra llegó con una sonrisa. «Traigo buenas noticias», anunció dejando una carpeta sobre la mesa. El juez firmó la autorización definitiva. El terreno de su abuelo ahora está a nombre de don Antonio y doña Clara Mendoza. Los dos ancianos se miraron sin saber qué decir. Doña Clara apretó las manos de su esposo. Tantos años creyendo que no teníamos nada, y Dios nos guardaba esto. Gabriel observó a sus padres con ternura. Tal vez él esperó a que entendiéramos qué significa tener. Abrieron los documentos. Ahí estaba el sello, las firmas, la certeza de que esa tierra que durante décadas fue un papel olvidado, ahora era un símbolo de restitución. Don Antonio lloró en silencio. Nunca imaginé que viviría para ver esto. Ni yo, papá, dijo Gabriel. Pero no se trata de dinero. Es algo mucho más grande. El abogado asintió. Lo material puede perderse, pero lo que ustedes recuperaron es la dignidad. Esa tarde, salieron a caminar por el centro. La ciudad parecía más brillante, o quizás ellos miraban distinto. La gente los reconocía por las noticias. Algunos se acercaban con curiosidad, otros con respeto. Una mujer se aproximó a doña Clara y le tomó las manos. «Señora, mi madre también fue echada de casa por mis hermanos. Gracias por mostrar que la verdad siempre se levanta». Doña Clara sonrió entre lágrimas. «No luche con odio, hija. Lucha con fe». Gabriel observaba esas escenas en silencio. Había algo en sus padres que irradiaba una paz nueva. Un brillo que no venía del triunfo, sino del perdón. Esa noche, mientras los acompañaba a sus habitaciones, doña Clara se detuvo en la puerta. «Hijo, hemos decidido algo y queremos hablarlo contigo mañana». «Claro, mamá». «¿De qué se trata?» «De lo que Dios quiere que hagamos con esta bendición». Gabriel no insistió. Sabía que cuando su madre hablaba de Dios, el alma entera se preparaba para algo importante. Al día siguiente, el sol amaneció claro, sin nubes. Doña Clara y don Antonio lo esperaban sentados en la terraza del hotel. Tenían café y un sobre cerrado sobre la mesa. «Hijo, hemos hablado mucho», comenzó don Antonio. «Lo que pasó con tu hermano nos dejó lecciones duras, pero también nos abrió los ojos». Gabriel se sentó frente a ellos. «¿Qué quieren hacer?» Doña Clara lo miró con ternura. «Queremos usar el terreno para construir un hogar». «¿Un hogar?» «Sí», respondió ella. «Un lugar para los ancianos abandonados, los que no tienen a dónde ir». Gabriel se quedó en silencio. El eco de sus palabras le recordó la noche en que los encontró en la calle. «¿Están seguros?» «Más que nunca», dijo su padre. «Pasamos hambre, frío y desprecio. Vimos cómo nos trataban como estorbo. Pero si eso sirvió para que otros no vivan lo mismo, valió la pena». Gabriel bajó la cabeza, conmovido. «No sé si tengo palabras para esto». «No las necesitas», dijo doña Clara. «Solo ayúdanos a hacer lo posible». Él asintió. En ese momento comprendió que Dios no les había devuelto la tierra para enriquecerlos,
sino para convertir su dolor en refugio para otros. Durante las semanas siguientes, los tres trabajaron sin descanso. El doctor Salvatierra los ayudó a crear una fundación. Arquitectos, voluntarios y donadores comenzaron a sumarse. El proyecto fue bautizado como Hogar Reencuentro, un nombre elegido por doña Clara, porque aquí nadie se perderá dos veces, explicó ella con su sonrisa serena. Cada ladrillo parecía llevar una historia. Los obreros decían que nunca habían visto a unos dueños tan involucrados. Don Antonio cargaba tablas, Gabriel servía café a los trabajadores y doña Clara organizaba comidas. No era una obra fría, era una oración construida con manos. Un día, mientras supervisaban el terreno, Gabriel se apartó unos metros. El viento soplaba con olor a cemento y esperanza. Cerró los ojos y recordó las palabras del abogado. Dios pone los tesoros donde menos esperamos. En ese instante comprendió que su éxito de empresario no había sido el final de su historia, sino solo el medio que lo preparó para ese propósito. Pero mientras ellos levantaban un hogar, Marcos se hundía en ruinas. El proceso judicial seguía su curso. Los periódicos que antes lo defendían ahora publicaban los resultados de la investigación. Deudas, falsificaciones, desvíos de dinero. Las amistades se alejaron. Los socios lo abandonaron. Y cuando Fernanda, cansada de la vergüenza pública, lo dejó, Marcos tocó fondo. Durante días vagó por la ciudad, evitando miradas, temiendo cada llamada. Una noche, en la soledad de un cuarto alquilado, buscó el número de su hermano. Marcó, pero colgó antes de escuchar el tono. El orgullo seguía vivo, aunque dolía más que nunca. Pasaron semanas. El edificio del hogar ya mostraba su estructura principal. Gabriel visitaba a sus padres a diario, llevando planos, presupuestos, sonrisas. Una tarde, el doctor Salvatierra llegó con un sobre. «Gabriel, hay algo más», dijo. El juez autorizó la venta parcial del terreno restante. «Pueden usar el dinero para terminar la obra sin deuda». «¿Y el resto del dinero?», preguntó doña Clara. «Eso lo deciden ustedes». Ella lo miró a los ojos. «Queremos invertirlo en un fondo que garantice que este lugar funcione muchos años después de que no estemos». El abogado asintió, conmovido. «Pocas veces la justicia tiene este sabor de cielo», dijo. Días después, mientras supervisaban las obras, Gabriel recibió una llamada. Era una voz quebrada, irreconocible. «¿Gabriel? ¿Marcos?» Hubo un silencio largo. «Necesito verte. No para pedirte nada, solo para hablar». Gabriel dudó. «¿Dónde estás?» «En la vieja capilla de San Lucas. Estoy solo». Esa noche, Gabriel condujo bajo un cielo encapotado. Al llegar, encontró la capilla vacía, iluminada apenas por las velas del altar. Marcos estaba sentado en la última banca, con la cabeza entre las manos. Cuando lo oyó acercarse, levantó la vista. Sus ojos ya no tenían la arrogancia de antes. «No esperaba que vinieras». «Tampoco yo esperaba hacerlo», respondió Gabriel, tomando asiento. El silencio los envolvió. Solo se oía el parpadeo de las llamas. Finalmente, Marcos habló. «Lo perdí todo. La casa, el trabajo, a Fernanda, a mí mismo». Gabriel lo observó. «La codicia siempre cobra caro, lo sé». Marcos respiró hondo. «Cuando vi a papá y mamá en la calle, me dije que lo hacía por necesidad. Me mentí tantas veces que terminé creyéndome justo. Y cuando uno se cree justo sin serlo, se convierte en su propio juez», dijo Gabriel. Marcos lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Cómo lograste no odiarme? No lo sé. Quizá porque cuando vi a nuestros padres bajo la lluvia, entendí que el odio solo alarga el infierno». El hermano menor bajó la mirada. «No merezco perdón». «Nadie lo merece, Marcos. El perdón no se gana, se acepta». Se quedaron callados. Un trueno retumbó afuera. La lluvia empezaba otra vez, como si el cielo quisiera ser testigo de su encuentro. Gabriel se levantó. «Ven mañana al terreno. Mis padres te quieren ver». «¿Después de todo lo que hice?» «Precisamente por eso». Al día siguiente, Marcos apareció. Caminó despacio entre el polvo y el ruido de las máquinas. Cuando vio a sus padres, detuvo el paso. Doña Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Don Antonio, apoyado en su bastón, dio un paso hacia adelante. «Hijo», dijo simplemente. Marcos se arrodilló frente a ellos. «No sé cómo mirarlos. Les hice pasar el infierno». «Levántate», dijo su padre. «Ya hemos vivido suficiente infierno». Doña Clara lo abrazó. «Te perdonamos, hijo, no porque lo merezcas, sino porque no queremos cargar más cadenas». Marcos lloró en silencio. Gabriel observaba la escena con el alma apretada. No había victoria,
solo redención. Ese día comprendió que la justicia sin compasión es venganza, y la compasión sin verdad es debilidad. Solo cuando ambas se encuentran nace la verdadera paz. Semanas después, el edificio del hogar estaba terminado. Era hermoso. Paredes de color claro, ventanas grandes, jardines cuidados y un letrero sencillo en la entrada. Hogar Reencuentro, donde el amor vuelve a casa. El día de la inauguración, toda la ciudad se reunió. Había cámaras, voluntarios, ancianos que serían los primeros residentes. El alcalde pronunció un breve discurso, pero el momento más esperado llegó cuando don Antonio tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero cada palabra caía con el peso de una vida entera. Trabajé 40 años creyendo que el valor de un hombre estaba en lo que podía construir. Pero hoy entiendo que el verdadero valor está en lo que no deja derrumbarse: la fe, la bondad y la familia. Miró a su esposa. Dios nos dio una segunda oportunidad. Y con ella, queremos darle una a muchos más. La gente aplaudió. Luego doña Clara habló. Este lugar no es un edificio. Es un milagro hecho con lágrimas. A veces, las lágrimas son los ladrillos con los que el cielo construye sus obras. El público estaba conmovido. Gabriel subió al escenario, miró a sus padres, a su hermano de pie entre la multitud, y al cielo despejado. Yo creí que el éxito era tener más. Hoy sé que el verdadero éxito es necesitar menos. Hubo un silencio reverente. La vida me dio todo, pero me quitó la paz. Dios me quitó todo, y me devolvió el propósito. Un aplauso largo, sincero, llenó el aire. A un costado, Marcos lloraba sin esconderse. Se acercó al escenario, y ante todos, abrazó a su hermano. Gracias por no darme la espalda, dijo entre sollozos. Gracias por volver, respondió Gabriel. La multitud los ovacionó, y en ese instante, bajo un sol limpio que parecía recién nacido, Gabriel entendió algo que nunca olvidaría: que la redención no es volver al lugar donde todo se rompió, sino construir un nuevo lugar, donde nadie más tenga que romperse. Esa noche, ya sin multitudes, los tres, Gabriel, Marcos y sus padres, caminaron juntos por los pasillos del hogar. Las luces eran suaves. El aire olía a pan recién hecho. En cada habitación dormía una historia nueva. Doña Clara se detuvo frente a una puerta donde una anciana respiraba con dificultad. Ella también fue echada por sus hijos, susurró. Gabriel la cubrió con una manta. Aquí nunca más nadie dormirá con frío. Salieron al jardín. Las estrellas brillaban sobre el edificio blanco. Don Antonio levantó la mirada. «¿Sabes, hijo? Toda mi vida pedí a Dios una casa digna, y te la dio», respondió Gabriel. «Sí», dijo el viejo, «pero no solo para mí». Se quedaron en silencio, oyendo el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento. Gabriel tomó la mano de su madre. «¿Aún rezas por Marcos, mamá?» «Cada noche, y seguiré haciéndolo. Aunque te haya hecho tanto daño, justamente por eso. El que hiere también necesita ser curado». Gabriel sonrió. «Entonces sigamos sanando juntos». Ella lo miró con ternura. Eso es lo que hace Dios cuando le permitimos entrar en nuestras ruinas. No las borra, las transforma en cimientos. Y así, bajo aquel cielo inmenso, supieron que la historia no terminaba allí. Porque la fe no cierra capítulos, los redime. Esa noche, antes de dormir, Gabriel escribió en su cuaderno una frase que luego mandaría grabar en la entrada del hogar. La tormenta no vino a destruirnos, sino a mostrarnos que aún podíamos amar. Y cuando apagó la luz, sintió que, por fin, su corazón descansaba. Han pasado 6 meses desde la inauguración del Hogar Reencuentro. El lugar, que comenzó como un sueño escrito en lágrimas, se convirtió en un refugio de vida. Cada mañana, los pasillos se llenan de voces, risas y aromas de pan fresco. Ancianos que antes dormían en plazas, ahora cultivan flores, escriben cartas, o simplemente se sientan bajo el sol, con la paz de quien por fin tiene un hogar. Gabriel camina por los jardines observando aquel milagro cotidiano. Los árboles jóvenes que plantaron junto a su madre ya tienen brotes nuevos. Doña Clara dice que cada hoja es una oración cumplida. Y Gabriel, mientras los ve moverse con el viento, entiende que no hay oración que se pierda. Todas florecen cuando el alma se abre a tiempo. Don Antonio se convirtió en el consejero de los residentes. Lo llaman el maestro. A diario lo ven sentado en el taller de carpintería improvisado, enseñando a otros a construir pequeñas cajas de madera. Cuando le preguntan para qué sirven, responde sonriendo: son cofres para guardar lo que no se puede comprar. Recuerdos, promesas,
Perdones. Los demás ríen, pero algunos lo entienden y se les humedecen los ojos. Doña Clara, por su parte, lidera el comedor comunitario. Nadie prepara una sopa como ella. Dicen que tiene un ingrediente secreto. Cuando le preguntan cuál es, responde sin titubear: el amor que dolió primero y sanó después. Un mediodía, mientras servían el almuerzo, Gabriel recibió la visita de una periodista de una cadena nacional. Quería grabar un reportaje sobre el hogar y su historia. Él dudó al principio. No buscaban fama ni reconocimiento, pero su madre lo convenció. Deja que el mundo vea lo que hace Dios cuando un corazón decide perdonar. El reportaje se transmitió una semana después. Las imágenes mostraban a los ancianos jugando dominó, las risas en el comedor, las manos de doña Clara acariciando rostros cansados. La narración cerraba con una frase de Gabriel: si alguna vez crees que lo has perdido todo, mira a tu alrededor. Quizás Dios solo te está vaciando para llenarte de propósito. El video se volvió viral. Miles de personas enviaron mensajes, queriendo donar, visitar o simplemente agradecer. Muchos contaban sus propias historias de reconciliación, de hijos que volvieron a casa después de años, de padres que aprendieron a perdonar. El Hogar Reencuentro ya no era solo un edificio, era un movimiento, una llama encendida que comenzaba a iluminar otras vidas. Una tarde de domingo, Gabriel caminaba por los pasillos del hogar cuando encontró a su hermano Marcos en el jardín, leyendo un libro con los ancianos. Al principio, aquella imagen le resultó extraña. El mismo hombre que un día había cerrado puertas ahora las abría con humildad. Marcos notó su presencia y se levantó. Vine todas las tardes, dijo. Ayudo a limpiar, a leerles, a escucharlos. Gabriel lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Eso es lo que papá y mamá esperaban de ti desde siempre. Marcos sonrió. Tímido, lo sé, pero tuve que perderlo todo para entenderlo. Gabriel puso una mano sobre su hombro. Entonces no lo perdiste, lo encontraste tarde. ¿Y tú?, preguntó Marcos. ¿Aún me odias? No respondió Gabriel sin dudar. Porque odiarte sería seguir encadenado a lo que ya no existe. El hermano bajó la mirada. ¿Crees que algún día podré perdonarme? Cuando ayudes a otros a sanar, el perdón te encontrará solo. A lo lejos, doña Clara los observaba con una sonrisa serena. Don Antonio, apoyado en su bastón, se acercó y dijo con voz firme: verlos juntos otra vez es la mejor recompensa que la vida podía darnos. Marcos, emocionado, se inclinó. Papá, mamá, no tengo cómo reparar el daño. Doña Clara lo interrumpió. Sí puedes. Cuida a los que lleguen aquí. Cada anciano que abraces será un ladrillo nuevo en tu redención. Desde ese día, Marcos comenzó a trabajar oficialmente en el hogar. Se encargaba de mantenimiento, reparaba muebles, acompañaba a los enfermos. A veces se le veía llorar mientras cambiaba una bombilla o arreglaba una ventana. Lloraba no de culpa, sino de gratitud. Era su manera de orar. El tiempo siguió su curso. El hogar creció. Llegaron voluntarios, médicos, enfermeras, jóvenes que querían aprender el valor del servicio. Gabriel organizó charlas sobre finanzas y solidaridad. Quería enseñar a los jóvenes empresarios que el dinero sin compasión es solo una deuda con el alma. A menudo decía en sus conferencias: yo fui rico y pobre al mismo tiempo. Rico de bienes, pobre de corazón. Hasta que una noche de lluvia me encontré con la verdad más cruel. Había olvidado de dónde venía. Su historia inspiraba a muchos, pero lo que más conmovía no era su éxito, sino su cambio, porque el verdadero milagro no fue el terreno ni el hogar, sino el hombre que aprendió a amar de nuevo. Un año después, el Hogar Reencuentro inauguró una segunda sede en una ciudad vecina. Las donaciones llegaban desde distintos países. En la entrada principal de cada edificio, colocaron una placa con la frase que Gabriel escribió aquella noche. La tormenta no vino a destruirnos, sino a mostrarnos que aún podíamos amar. Esa frase se convirtió en el lema del lugar. Muchos visitantes se detenían frente a ella y en silencio dejaban flores, cartas o simplemente lágrimas. Porque algo en esas palabras tocaba fibras que el mundo suele esconder. La necesidad de sentirse perdonado, de tener otra oportunidad, de creer que aún hay bondad. Un día, mientras Gabriel revisaba unos papeles en su oficina, recibió la visita de una anciana de cabello blanco. ¿Puedo hablar con usted, hijo?, preguntó con voz dulce. Claro. Pase. Ella se sentó y sacó una fotografía vieja del bolsillo. Era una imagen borrosa de dos niños descalzos, sonriendo en un campo. Ese de la derecha soy yo, dijo ella. Y ese era mi hermano.
Me abandonó hace 40 años. No sé dónde está, ni si vive. Pero al ver este lugar sentí que, de algún modo, volví a encontrarlo. Gabriel le tomó las manos. Aquí los reencuentros nunca son imposibles, señora. A veces los brazos que nos faltaron, Dios los reemplaza por otros. La mujer lloró en silencio. Y él entendió que ese era el propósito final de todo. Ser brazos donde otros encuentren consuelo. Con el tiempo, doña Clara enfermó. La edad comenzó a cobrar su precio. Sus pasos se hicieron más lentos, su voz más suave, pero su fe seguía intacta. Una tarde de invierno, mientras el cielo se tornaba rosado, llamó a Gabriel y a Marcos. Estaba sentada en su mecedora, frente a la ventana. «Hijos», dijo con una sonrisa, «ya puedo irme en paz». «No digas eso», mamá, respondió Gabriel tomando su mano. «No me despido de ustedes, me adelanto». Don Antonio, con los ojos humedecidos, la abrazó. «Nos veremos pronto, vieja mía». Ella le acarició el rostro. «Prométeme que seguirás cuidando este lugar. Que no lo dejen volverse una institución sin alma». Gabriel asintió. «Te lo prometo, mamá. Este hogar siempre será un pedazo de ti». Esa noche, doña Clara se durmió serena y no despertó. Murió como vivió, en paz, rodeada de amor y del propósito que Dios le había confiado. El funeral fue sencillo. Los residentes del hogar encendieron velas y cantaron un himno suave. Nadie lloró con desesperación. Todos lloraron con gratitud, porque sabían que ella no se había ido. Se había convertido en el corazón invisible de aquel lugar. En su honor, Gabriel mandó colocar un jardín de rosas blancas frente a la entrada, y una pequeña placa con su frase favorita: «El amor no envejece, solo cambia de forma». Pasaron los años. Don Antonio envejeció un poco más, pero su mente seguía lúcida. Marcos se convirtió en el encargado general del hogar, y su entrega silenciosa se volvió ejemplo. Cada día llegaban más ancianos, más historias, más vidas que encontrarían refugio allí. Gabriel, en cambio, decidió retirarse parcialmente de su empresa. Dejó los negocios a cargo de otros y dedicó su tiempo a proyectos sociales. Decía que ya había pasado suficiente tiempo construyendo muros. Ahora quería construir puentes. Una noche de verano, sentado junto a su padre en el jardín, don Antonio le habló con voz tranquila. «Hijo, ¿alguna vez pensaste que todo esto saldría de una tormenta?» Gabriel sonrió. «Las tormentas son la manera de Dios de movernos del lugar donde nos estancamos. ¿Y tú crees que tu hermano ya se perdonó? Creo que está en camino. Y eso basta». El viejo asintió. «Tu madre estaría orgullosa». Gabriel miró las luces del hogar titilando a lo lejos. «Ella nunca se fue, papá. Está en cada voz que ríe aquí dentro». El anciano cerró los ojos, satisfecho. «Entonces ya puedo descansar tranquilo». «Aún no», viejo, bromeó Gabriel. «Todavía hay mucho que enseñar». Con el paso del tiempo, Hogar Reencuentro se expandió a 3 ciudades. Cada sede llevaba un mural con rostros sonrientes y una frase escrita a mano: «Donde hubo lágrimas, ahora hay semillas». Gabriel recorría los pasillos viendo cómo jóvenes voluntarios aprendían a escuchar, cómo antiguos residentes se convertían en cuidadores, cómo la bondad se multiplicaba. En cada rostro veía una historia redimida, y en cada historia, el eco de su propia vida. Una tarde, mientras miraba caer la lluvia, la misma que un día lo llevó a descubrir la verdad más cruel, Gabriel recordó el camino recorrido. Pensó en la empresa, en la casa que perdió, en la que reconstruyó, en el amor de sus padres, en la caída de su hermano, en la fe que renació de las cenizas, y comprendió que el verdadero milagro no fue que Dios le devolviera todo, sino que le enseñara a vivir sin miedo a perderlo. Tomó un cuaderno y escribió lo que después sería la última frase grabada en el mural principal del hogar. «La riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que te atreves a entregar». Cerró el cuaderno y miró al cielo. Una nube se apartó, y un rayo de luz iluminó el jardín. Los ancianos reían bajo la lluvia. Algunos bailaban descalzos, y él entendió que el círculo se había cerrado. La lluvia que un día le mostró la miseria de su hermano, ahora bañaba el milagro de su redención. Años después, cuando Gabriel envejeció, escribió una carta que se leería el día de su partida. Decía: «Si estas palabras llegan a ti, es porque ya me he ido al encuentro de mis padres. No llores por mí. Cada lágrima será una flor en los jardines del hogar. Recuerda, el dolor no fue enemigo, fue el maestro que nos enseñó a amar sin miedo. Cuida a los ancianos,
Ama sin esperar. Y nunca dejes de creer que Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Con amor eterno, Gabriel Mendoza. La carta se conserva enmarcada en la pared principal del hogar. Quienes la leen se detienen en silencio, como si escucharan la voz de un viejo amigo hablando desde algún rincón del cielo. Y así, año tras año, la historia de aquella familia se convirtió en leyenda, no porque fueran héroes, sino porque se atrevieron a sanar. Porque el corazón que se deja sanar no solo se repara, se convierte en refugio para otros. Y mientras el sol cae sobre los muros blancos del hogar Reencuentro, una voz parece resonar entre los árboles. A veces, Dios permite la tormenta no para castigarte, sino para enseñarte a construir bajo la lluvia. Y esa frase, repetida por quienes la escuchan, sigue viajando, tocando corazones, recordando al mundo que ningún final es derrota. Si el amor aprende a empezar de nuevo, tal vez hoy estés viviendo tu propia tormenta. Sientes que todo lo que construiste se derrumba. Pero no temas. A veces Dios no destruye tus planes, solo te está salvando de una vida sin propósito. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda compartirla con alguien que necesite creer otra vez en el poder del perdón, porque cuando el corazón se deja sanar, todo lo que parecía perdido vuelve a florecer.